Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 28, donde dice: Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Nótese cómo ninguno de los discípulos, salvo Juan y tal vez Pedro, conocían verdaderamente quién era el traidor, ya que ninguno sospechaba que fuese Judas. Por tanto, no podían entender la razón por la que se ausentaba de la mesa. La frase de Jesús: lo que vas a hacer, hazlo pronto, no era comprensible para aquellos. Nadie podía suponer que Judas fuese a traicionar al Señor. Por tanto, aquello parecía una alusión a algo previamente que conocían los dos. Alguna cosa que ellos ignoraban y que el Maestro le había encomendado para que lo hiciese. La construcción gramatical, por otro lado, en el texto griego, cuando dice ¿por qué?, indica finalidad y puede traducirse también como ¿con qué intención? Continuará con el versículo 29, donde dice: porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Todos podían suponer qué quiso decir Jesús a Judas. Los pensamientos deberían ser diferentes. Como se ha comentado anteriormente, a Judas se le había confiado la bolsa, en sentido de administrar los recursos que tenían para el ministerio. Y Juan hizo la observación de que era ladrón y se apropiaba de algo de los fondos que eran de todos, como dice Juan, capítulo 12 y versículo 6. Las palabras eran ininteligibles para todos, incluso también para Juan y Pedro. Aunque Jesús le había revelado quién le iba a entregar, no se imaginaban que fuese a hacerlo tan rápidamente y que los acontecimientos de lo que habló Jesús ocurriesen de forma inmediata. Por eso, el evangelista dice que ninguno entendió lo que Jesús dijo a Judas. Algunos entendían que Jesús le mandaba comprar lo que necesitaban para la fiesta. Y, otra vez, usa Juan el término no en sentido del mismo día de la Pascua, sino de los días que seguían en la festividad que se abría con la cena pascual. Por tanto, comprar algo en una aglomeración tan grande de gente requería diligencia, y eso podía ser entendido en las palabras de Jesús. Pero los que piensan en una datación diferente entre Juan y los sinópticos tienen aquí otro problema para resolver, ya que esas compras nocturnas no serían necesarias en la noche anterior al 14 de Nisán, porque tenían todo el día 14, hasta la caída del día, para hacerlas. Pero si fue, como es seguro, en la noche del día 14 de Nisán, se entiende por tanto que el día 15 era fiesta solemne y el 16 sábado en donde se podían hacer compras. Probablemente, las disposiciones restrictivas sobre el día de la Pascua comenzaban el día 15 por la mañana. Por otro lado, aunque en la noche del día 14 fuese considerada como parte de la festividad, había alguna tolerancia para comprar aquello que fuese imprescindible, si fuese necesario. Y en tiempos
de festividades solemne se acentuaban las expresiones de caridad. Por tanto, otros pensaban que él le había enviado para dar alguna limosna a los pobres. Si los discípulos, por lo menos algunos de ellos, entendían aquello, supone que Jesús tenía costumbre de dar limosna a los pobres en la noche. Pero con mucha probabilidad esto no era la costumbre del Señor. Pero sí, la comida era una cena pascual, como se ha considerado entonces cabía perfectamente eso, puesto que era costumbre dar limosna a los pobres en la noche de la Pascua. Según la tradición de aquel tiempo, un pobre, y nótese esto, tenía derecho a 4 vasos de vino aquella noche, aunque fuese a expensas de la bolsa para los pobres. En aquel tiempo, una instrucción pascual decía: «Mira, este es el miserable pan que tuvieron que comer nuestros padres cuando salieron de Egipto. Que venga y coma todo el que tenga hambre, que venga y celebre con nosotros la Pascua todo el que está en necesidad». Otra nota del Mishnah dice que no era insólito invitar a cualquier vagabundo a comer la Pascua. Y según el historiador Josefo, las puertas del templo en Pascua se abrían desde la medianoche, por lo que, en el contexto de la época, no era difícil encontrar pobres en el atrio del templo y en sus proximidades. Nótese, por otro lado, que el que se hizo pobre siendo rico, como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 9, atendió durante todo su ministerio a los necesitados de algo, bien fuese de sanidad, bien fuese de liberación, bien fuese de visión o de alimento, etc. Sin embargo, la ofrenda de amor más grande tendría lugar horas después en la cruz. Continuó con el versículo 30, donde dice: «Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche». Tanto los sinópticos como Juan dice que se trataba de una cena. Los comensales se reunían cuando anochecía y en el curso de la comida se hacía de noche. También, en el contexto histórico del relato bíblico, Judas debió salir para concertar la entrega de Jesús con las autoridades religiosas con las que había contactado antes. Tal vez pensaba que, descubierta su intención, o se hacía en aquel momento o luego sería ya demasiado tarde. Nótese que en la primera cláusula se remarca el momento en que Judas tomó el bocado para establecer la cronología de los hechos. Y es sorprendente la orientación de la frase en 2 aspectos. La primera, era de noche, temporalmente hablando, pero también era noche perpetua, definitiva en el alma de Judas. Y cuando salió del lugar de donde estaban reunidos, entraba él en la noche más tremenda que el hombre alguno pudiera experimentar. Noche, por otro lado, en que la luz luminosa de Dios se extinguía para él perpetuamente. Entraba en la dimensión, por tanto, de las tinieblas. Su vida perdería valor de tal modo que sería preferible para él suicidarse. Había tenido Judas oportunidades, pero él la había rechazado, y ahora, poseído por Satanás, iba a seguir el dictado de quien era ya su padre espiritual, de modo que, siguiendo su naturaleza de homicida propia de Satanás, él procuraría matar a Jesús. Por otro lado, el mundo intentaba apagar la luz de Dios que brillaba en Cristo Jesús, poniéndolo en una cruz para quitarle la vida. Y serán los momentos más oscuros de la humanidad. Pero la noche de la ignominia dará paso a la luz esplendorosa de la mañana de la redención
y del día de la gracia. Continuará con el versículo 31, donde dice: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. La salida de Judas nos introduce en la hora de la salida de Jesús, anunciada antes y comentada por Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración. La expresión «dice Jesús» abre el espacio dedicado a la enseñanza especial para los suyos, la última en el tiempo del ministerio de Jesús, que tiene lugar después de la cena alrededor de la mesa. Y el relato histórico anterior no aparece en este Evangelio, ninguna referencia a la institución de la ordenanza sobre la cena del Señor, que por los sinópticos tuvo lugar durante la cena y probablemente después de la salida de Judas, por lo que no habría participado de ella. Es un tiempo cordial, en el que Cristo abre su corazón y se explaya con sus discípulos. Pero con todo, la tensión entre los 11 se mantiene e incluso se incrementa por los anuncios que Jesús dio aquella noche. Nótese, primero la traición de Judas, luego la negación de Pedro. El ambiente es de calma para Cristo, de inquietud, por otro lado, para los discípulos. Por otro lado también, la salida de Judas abre también la vía para la glorificación del Hijo del Hombre, en la realización de la determinación divina para la obra redentora. Esta glorificación del Hijo es también la del Padre. Téngase en cuenta que en el Evangelio se menciona el levantamiento de Jesús, vinculado a la glorificación, porque mediante ella el hombre perdido puede encontrar la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 14, capítulo 7, versículo 30, capítulo 12, versículo 31-32. Así que es notable apreciar que el verbo en auristo apunta a una acción consumada, pero es propio de la profecía usar un pasado para mencionar un futuro inmediato, dando por concluido lo que en el tiempo no ha ocurrido, pero está determinado en el propósito de Dios, siendo, por tanto, seguro. Y ahora que Judas había salido para cometer la traición, comenzaba la gloria del Hijo del Hombre, porque la operación salvadora iba a realizarse inmediatamente. La glorificación, como se dice antes, es tanto del Padre como del Hijo. Nótese que el Padre es glorificado en las obras del Hijo, en sus palabras y en todo su ministerio, como dice Juan capítulo 14, versículo 13, Juan capítulo 15, versículo 8 y Juan capítulo 17, versículo 4. Y es por esa razón que la glorificación como consecuencia del cumplimiento de la obra de salvación se asigna tanto al Hijo, como dice el capítulo 7, versículo 39 de Juan, como al Padre, como así dice el capítulo 12 y versículo 28 de Juan. Y la glorificación de Dios se vincula en este pasaje a la pasión y muerte del Hijo del Hombre, título tan frecuentemente usado por Jesús para sí mismo en su ministerio. Jesús dice que ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Anteriormente, había repetido muchas veces que su hora aún no había llegado, pero en esta ocasión dice es ya la hora. Por tanto, el Señor va a salir del mundo por la muerte y será glorificado luego de su resurrección. Cuando Cristo dice que Dios es glorificado en él, está refiriéndose a que Dios había manifestado la gloria de su gracia, o de otro modo, su propia gloria,
que le impulsa al amor y a la redención en el Hijo. También es necesario recordar que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9. La obra que glorifica al Hijo glorifica también al Padre. La gloria del Hijo está en que se anonada para salvarnos. La del Padre en que entrega a su Hijo para salvación del mundo. Todo este glorioso plan estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Y por la vía de la crucifixión, de la muerte, del sepulcro y de la resurrección, se produciría la exaltación hasta lo sumo del Hijo del Hombre, tal como señala Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11. La gloria de Dios, tanto la del Padre como la del Hijo, se manifiesta en la obra de redención. Y es necesario entender que cuando se habla de lo que Dios busca con la salvación, suele contestarse que primordialmente su gloria. Y esto es verdad, pero hay que considerar y entenderse que Dios no planifica toda esta obra de gracia buscando ser glorificado, sino que el objetivo de su obra es salvar al pecador y de esta manera es glorificado su nombre. Es decir, cuando se considera y entiende lo que eso significa, no hay otro camino que la gratitud al nombre de Dios para que sea glorificado. A Él se alaba por lo que hace y se le adora por lo que Él es. Continuará con el versículo 32, donde dice: Si Dios es glorificado en el Hijo, éste será glorificado en Dios, y lo hará enseguida. Esta glorificación del Hijo tendrá lugar en el seno del Padre, de donde procede, como dice Juan 1:18 y capítulo 17, versículo 5. El Padre y el Hijo no se glorifican a sí mismos, sino que lo hace el uno para el otro, ambos para el Espíritu Santo y el Espíritu para ellos. En la unidad de esencia divina hay tres personas, aunque en el Evangelio se precisa la unidad entre el Padre y el Hijo, como dice Juan, capítulo 10 y versículo 30. Y estas personas se distinguen entre sí como personas, en la entrega total de cada una de las otras dos. De ahí que la gloria del Hijo se manifieste en el Padre y la de éste en el Hijo. Esta glorificación mutua será, como dice, enseguida. Es decir, como enseguida iba a ocurrir a la muerte del Salvador. Por eso dijo antes el Señor: ha llegado la hora. Por tanto, la cruz reportaría a ambos gloria, como dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y esto iba a ser pronto. La glorificación del Hijo tiene que ver con el traslado y entronización junto al de la humanidad de Cristo. Por esta glorificación pide Jesús, como dice el capítulo 17, versículo 5, punto. Es decir, Dios glorificará al Hijo en su propia humanidad. Este tema será considerado también en el comentario al texto antes citado. El siervo terminaba su obra a la que había sido enviado y regresa al lugar de donde había venido. Por tanto, el eterno Verbo ahora encarnado tiene como lugar propio la majestad de las alturas, donde eternamente existe en la unidad del Padre y del Espíritu, y allí vuelve, luego de la cruz, revestida su humanidad de la misma gloria que corresponde a su naturaleza divina. Continuará con el versículo 33, donde dice:
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Antecediendo a lo que iba a decirse, comienza la frase con un vocativo lleno de afecto y ternura, llamándoles hijitos. Es una palabra que aparece solo en este lugar en los 4 evangelios. Una forma muy habitual en los escritos de Juan, con la que se dirige a sus lectores, como por ejemplo en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Y llamándoles de este modo, hace notar que eran aún niños en la comprensión de muchas verdades, pero al mismo tiempo le son muy amados. Lo primero que le hace saber es que el tiempo para estar con ellos era ya poco, era corto y era breve. Ya lo había dicho tiempo atrás, hablando del corto tiempo que la luz, en referencia a él, estaría en el mundo, como dice el capítulo 12 y versículo 35. Acababa de decirles que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuese glorificado. Por tanto, el tiempo de la presencia de Cristo con ellos sería un tiempo ya corto, no solo en aquella noche, sino aún después de la resurrección. La partida al Padre había llegado y el tiempo con ellos se acababa. La segunda parte de las palabras de Jesús contiene la advertencia de una búsqueda sin resultado. Cuando dice, «Me buscaréis», pero a donde Él iba no podían ir, por tanto, no podrían encontrarlo para estar físicamente al lado de ellos. De manera que tenían que acostumbrarse a vivir sin la presencia corporal de Jesús, como había sido su experiencia durante los años de ministerio. Y varias cosas se aprecian en las palabras de Jesús. Por ejemplo, primeramente, que le echarán de menos cuando Él no esté con ellos. Eso lo advirtió a los judíos en el capítulo 7, versículo 34. A estos le dijo, «Y no me hallaréis». Sin embargo, no dice lo mismo a los discípulos. No lo iban a hallar físicamente, pero tendrían una doble provisión, ya que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20. Y además, les enviaría el Espíritu Santo para que estuviese con ellos sustituyendo la presencia suya. En segundo lugar, a donde Él iba, ellos no podían ir momentáneamente, pero le seguirían luego, como dice el versículo 36. Así que todos ellos iban a ir un día al Padre. La misma Iglesia será recogida para estar con el Señor siempre, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Sobre esto le iba a hablar un poco después, en el capítulo 14 y los versículos 1 al 4. Pero en contraste con los judíos que no creían en Él y que por incredulidad no irán nunca al Padre, porque no han tomado el único camino que va a Él, como dice Juan capítulo 14 versículo 6. Así que los judíos le buscarían y lo harían con remordimiento. Ellos lo harían con tristeza y lo harían por su ausencia, pero gloriosa esperanza y seguridad del encuentro de un día con Él. Así que la advertencia final es una palabra de advertencia. También a vosotros digo ahora. Aquellos no podían ir a donde Jesús estaba, sea a la cruz o sea a la gloria. Incluso podía tener en cierta manera referencia al día de la resurrección. Ellos, los discípulos, buscarían a Jesús donde ya no estaba. No podrían encontrarlo, pero Él vendría a ellos. Y Cristo les advierte de las experiencias que serían propias
para después de su partida. Continuará con el versículo 34, donde dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Tengas en cuenta que en el cuarto evangelio, el término que hemos traducido por mandamiento se está utilizando en 3 contextos. Por ejemplo, el primero respecto a un mandato u orden legal emitido por el Sanedrín, como dice el capítulo 11, versículo 52. El segundo respecto al encargo o instrucción que el Padre dio a Jesús, como dice el capítulo 10, versículo 18. Y el tercero respecto al precepto que Jesús dio a los discípulos, como dice el capítulo 13 y versículo 34. Pero nótese el primero, el mandato o orden legal. Lo emiten hombres que pueden tener o no interés sincero y personal en aquello que deben obedecerlo. No hay desde luego prueba alguna de que el Sanedrín estuviese lleno de afecto por el pueblo, y mucho menos con Jesús. Sí, se utiliza en ese sentido, la palabra tiene el sabor de algo externo, oficial y codificado. El cargo o la instrucción que el Padre dio al Hijo, en la directiva que el que envía en su amor da al enviado, en armonía completa con el plan eterno en el cual está de acuerdo. El precepto de una norma que Jesús formuló e ilustró con su ejemplo para regular la conducta y la actitud interna de los discípulos hacia Cristo entre sí y además hacia el mundo. Si bien no resulta inadecuado el término popular nuevo mandamiento y lo hemos usado en la traducción, sin embargo, en el caso del versículo 34 la palabra se utiliza en el sentido precepto. Así que tanto el encargo como el precepto nacen del amor. En consecuencia, cuando la necesidad lo pide, mostrar que el mismo término se utiliza en el original en ambas secciones de una frase. Cualquiera de los dos términos se puede utilizar para abarcar ambas ideas, como por ejemplo en el capítulo 15, versículo 10. Y el precepto que se da aquí es nuevo, y además se caracteriza por el frescor y la hermosura del amanecer. Por tanto, es totalmente deseable. Es cierto que el mandamiento que exigía amor al prójimo por los hijos de tu pueblo se encuentra ya en el Antiguo Testamento, como podemos observar en Levíticos capítulo 19, versículo 18 y Proverbios capítulo 2, versículo 22, por citar algunos versículos. De hecho, el amor a Dios y el amor al prójimo son el resumen de la ley, como dice Marcos capítulo 12, versículo 29 y versículo 31. Pero la novedad del precepto que se promulga aquí resulta evidente por el hecho de que Jesús exige que sus discípulos se amen unos a otros como Él los amó. Su ejemplo de amor constante, adviértase aquí, es decir, seguir amando, no amar solamente en un tiempo, sino siempre. Además, ese amor debía de ser anegada, piénsese en su encarnación, ministerio terrenal, muerte en la cruz, debe ser la pauta de la actitud y la relación entre ellos, entre sí, ya que la obediencia voluntaria de este precepto es de importancia capital para el bienestar espiritual de los discípulos, tanto antes como ahora. Y de hecho, que toda la Iglesia, y dado que su propio corazón está lleno de amor, Jesús repite aquí este precepto, y se puede notar. Y voy concluyendo ya con esto. En el versículo 33, Jesús le dice a sus discípulos: «Me buscaréis». Esto era debido a que Jesús daría su vida en la cruz,
ciertamente que moriría y ellos le buscarían, pero también es cierto que al tercer día Jesús resucitaría. Y a partir de la resurrección del Señor Jesús, en cualquier parte de la tierra donde hay 2 o 3 discípulos reunidos en su nombre, Él está allí en medio, porque así lo prometió. Estimado y estimada oyente, muchas personas andan hoy en día buscando al mismo Jesús que los discípulos buscaban. Y nótese que muchas personas lo buscan, por ejemplo, en la filosofía, otros en la ciencia, otros en el conocimiento, en el humanismo, quizá en el espiritismo o tal vez en la religión. Pero ¿sabes una cosa? Ninguna de estas cosas mandó Dios al mundo para que el mundo fuese salvo. Mira lo que dice la palabra de Dios que Dios envió al mundo para que fuese salvo. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, si tú estás buscando a Jesús, Él dice en su palabra que el que a Él acude no le echa fuera. Quiero decirte algo y es lo siguiente: Jesús está tan cerca de ti que hasta puede oírte. De manera que, estimado y estimada oyente, yo te animo, ahora en este momento, a que tú ores conmigo una oración de fe para que puedas tener ese encuentro con tu Salvador Jesucristo. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, confieso que te he buscado por mis propios medios en las filosofías, en la ciencia, en el humanismo, en la religión. Pero tú, Dios eterno, no mandates nada de esto para salvar al mundo, sino que enviates a un Salvador, a una persona, a Cristo Jesús. Por eso, ahora en este momento, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.